Buenas noches, en nombre de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona. Dos palabras de agradecimiento a Julio González, director de la redacción de la revista El Psicoanálisis, a Miriam Chang, directora de la revista Freudiana, por su disponibilidad y amabilidad para construir esta presentación de la revista, y también a los autores de artículos de esta revista que van a intervenir, Fabián Feinbach, Patricia Efes y Montserrat Puig. Esta es una petición que surgió del Consejo de la LP a través de Teresa Colomer para que las bibliotecas hagan suyo este instrumento que es la revista El Psicoanálisis, un instrumento importante, imprescindible en la labor de hacer textos argumentales y extensión del psicoanálisis en España a través de la ELP. Además, agradecer a las personas que van a participar. Cedo la palabra a Julio González y a Miriam Chang, que presentarán la revista El Psicoanálisis número 39, La mujer tiene domicilio desconocido, y también a los autores. Adelante. Bueno, gracias Francesc por la presentación, y gracias también a la Biblioteca de la sede de Barcelona por esta invitación a presentar la revista del psicoanálisis. Como decía Francesc, Vilà es una revista que tiene la ambición de ser un instrumento de trabajo para todos nosotros, así como también es un instrumento para la extensión del psicoanálisis. Es una revista que está desde el comienzo de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Al comienzo se distribuía entre los miembros de la escuela. Posteriormente ha tenido la posibilidad de tener un acceso a nivel de la edición digital de la revista en la página web. Y últimamente se puede ya conseguir también a nivel de suscripciones, que uno puede tener también, la puede tener en papel. Es interesante, es importante la página web de la revista, porque ahí están todos los 39 números de la revista, y cualquiera puede acceder a cada uno de los artículos que han ido conformando estos 39 números de la revista. El número 39 tiene como título La mujer tiene domicilio desconocido. Es un número que se pensó como preparatorio del congreso reciente, congreso de la MP celebrado en abril, que tenía como tema de trabajo La mujer no existe. En la revista elegimos otra fórmula, otra afirmación de Lacan un poco anterior, que es la mujer tiene domicilio desconocido. Está tomada del seminario 16, de un otro al otro. Es una manera en la cual Lacan retoma cuestiones que ya estaba planteando desde el seminario 3, de la disimetría significante en lo que hace al sexo femenino, pero también de lo que él en los seminarios de la época del seminario 16, él trabaja como la absoluta y radical heterogeneidad del goce femenino y del goce masculino. Entonces, es una vertiente de situar esta cuestión de la mujer tiene domicilio desconocido. También es una crítica que hace a Freud y a los postfreudianos.
señala cómo los postfreudianos se preocuparon mucho de decir lo que es la madre, de saber lo que es la madre, y no hablaron para nada de la mujer. Y a Freud le critica poner la cuestión femenina del lado de la solución del falo. Sabemos que, bueno, esto posteriormente en el seminario 20, Lacan va a precisar lo que sería la cuestión de la sexualidad femenina, cuando con las fórmulas de la lógica de la sexuación, y ubicar el goce suplementario en el lado de la posición femenina. Y posteriormente Jacqueline Miller da un paso más y sitúa como, a partir también de los desarrollos de Lacan, como el goce femenino no es algo que competa únicamente a las mujeres, es algo más allá de la diferencia entre hombres y mujeres, porque lo que se trata es de dar cuenta del régimen de goce en tanto tal. Para mí personalmente este es un punto un poco complicado de dar este paso, porque hay un paso que da de los regímenes del goce a un absoluto, que es el goce entre el goce como tal, en tanto tal, ¿no? Bueno, creo que hay que trabajar cuáles son las articulaciones para hacer este paso de los regímenes del goce masculino-femenino, del binarismo del seminario 20, a lo que sería este absoluto del goce en tanto tal. Es verdad que tenemos la perspectiva de que también Jacqueline Miller va trabajando del real sin ley, y seguramente también una nueva concepción del falo. Hay que tener en cuenta, a partir de esta formulación, de el goce femenino es el régimen de goce en tanto tal. Bueno, digo esto porque es a partir de este punto también que, bueno, hay en la revista se engarza con otro de los puntos fundamentales, otro de los apartados fundamentales, que es el tema del amor. A partir justamente de esta problemática del goce tanto tal, surge la pregunta sobre el amor. Y hay todo este otro apartado en el cual es un amor más civilizado, y que, bueno, hay algún texto que vamos a comentar. Y bueno, el último punto sería finalmente la crítica de Lacan a Freud y sobre todo a los postfreudianos, es que la madre no es el domicilio de la mujer. Digo esto porque nos permitiría también articularlo con el caso de Patricia, no sé si es Efes o Jefes, Efes, de Patricia Efes. Bueno, sin más, paso la palabra a Miriam, que va a presentar a los oradores. Bueno, yo también empiezo agradeciendo la invitación de la biblioteca. He de decir que, sí, decir solamente que la participación de Francés no ha sido tan discreta como él ha planteado. Creo que ha tenido buena participación también en la forma cómo se va a llevar esta conversación, ¿no? En principio, se ha propuesto hacer una lectura de otro texto que no del propio. Entonces haremos como una ronda en la que, bueno, nos gustaría que hubiera una buena participación luego. En primer lugar, entonces, daré la palabra a Fabián Feinwax. Yo también no sé si lo pronuncio bien. Bueno, él es analista, miembro de la École de la Cause Freudienne y miembro también de la MP. Y él hará su comentario sobre el artículo de Patricia Efes, que se titula Ser madre entre capricho y voluntad. Le paso entonces la palabra a Fabián. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación de la biblioteca de la sede de Barcelona de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis a participar en este evento, y saludar la iniciativa, ya que no es muy habitual en nuestro medio que se comenten los artículos de tantas publicaciones que tenemos en el campo freudiano, y que se puede hacer a partir de este comentario, digamos,
una conversación como es aquella a la que nos invita esta noche, a partir justamente de los textos de los otros. Entonces me parece que efectivamente hay cierta originalidad en esta invitación que me place y que realmente, bueno, quiero compartir esta gratitud, digamos, y este placer de poder comentar un artículo y, bueno, un caso como el que presenta Patricia Jefes, que realmente es muy interesante, es muy actual, ya que se trata de un caso muy contemporáneo, se trata de los efectos de la transición de un joven, digamos, de hombre a mujer, los efectos de esta transición sobre la madre, ¿no? Entonces, en realidad, lo que presenta Patricia en este caso son más bien dos casos imbrincados, que aparecen imbricados en el comienzo, y que irán de alguna manera como desarrollándose de manera paralela, diría yo, hasta, bueno, hasta el punto en que Patricia nos presenta el recorrido que esta mujer, entonces la madre del hijo, digamos, va haciendo en el trabajo con ella. La imbricación, digamos, de estos dos casos es real, ya que no solo había una cierta continuidad moebiana, nos dice Patricia, entre los cuerpos, el cuerpo de la madre y del hijo, que va a devenir hija, entonces, que toca tanto al cuerpo de uno y al cuerpo del otro, que no estaban totalmente prohibidos, tanto el uno como el otro. Nos dice Patricia en el relato que podía el hijo golpearle el trasero, besarla si le apetecía, lamía sus orejas, comenzó a usar los sujetadores de la madre para tener una apariencia femenina, y el cuerpo del hijo tampoco estaba vetado a la madre, ella podía depilarlo y miraba su desnudez para hacer apreciaciones sobre su imagen. O sea que se ve que hay como una cierta intrusión, digamos, obscena, podríamos decir, de cada uno sobre el cuerpo del otro. Y me parece importante este término de no estaban totalmente, el cuerpo de uno no estaba totalmente prohibido, que señala Patricia, ya que es totalmente, tiene su importancia, ya que queda, creo yo, el campo de goce posible en esta pareja, digamos, madre-hijo. Su hijo, entonces, digamos, esta relación... Fabián, un momento, por favor, un momento, porque hay un ruido de fondo que molesta mucho porque sobre lo que tú hablas, y primero quiero saber si tú lo escuchas o si otras personas que están en el Zoom lo escuchan, para saber si es de la sala nuestra presencial o si es del Zoom. ¿Tú escuchas ese ruido? No, escuchas bien. Otras personas... Yo lo escucho mucho el ruido y me dificulta escuchar la voz de Fabián. Vale, gracias Patricia. Entonces voy a pedir por favor sí, que comprueben que todo el mundo que está en el Zoom tengan salvo Fabián que habla, tengan el micro apagado, por favor. Sí, yo creo que son las hojas de Fabián. Y ver si dicen por aquí que a lo mejor Fabián, tus hojas hacen un movimiento, eso ya no lo sé. Pero bueno, veamos las dos cosas y esperemos poderte escuchar bien. Adelante, Fabián. Voy a usar mis hojas para que no perturbe la lectura y la escucha. ¿Cuáles son mis hojas? Entonces, este acceso del cuerpo del uno al otro no estaba totalmente prohibido, pero también, como lo señala Patricia, su hijo decía del mismo, antes de la transición, que él era su madre. Lo que nos señala Patricia, efectivamente, no era equívoco, pero tampoco yo soy tú, tampoco es recíproco. Es decir, justamente la madre no se sentía ser el hijo. Y señala esta no reciprocidad porque me parece que es lo que va a permitir abrir un espacio para el trabajo con la madre. Fabián, perdona de nuevo, pero no se escucha nada, lo siento. La cosa es que hay no sé si es que tienes que separar más del micro o acercar, vamos haciendo pruebas, porque estamos un poco desconcertados, no sabemos la causa, pero eres tú. No sabemos la causa, pero eres tú. Después hablaremos del amor también, y tiene estas cosas. Si te separas un poco del micro, a lo mejor... ¿Está mejor así? Sí.
¿Ahora se escucha bien? Sí, perfecto, gracias. No me muevo ni muevo las hojas, simplemente hablo. ¿Está mejor así? Bueno, muy bien. Entonces, decía que justamente este hijo que decía del mismo que él era ella, no ubica una reciprocidad del lado de la madre. Y es esta no reciprocidad que va a permitir a la madre comenzar justamente un trabajo con Patricia, aun cuando en el principio, Patricia, tú recibes a los dos sujetos juntos, mejor dicho, no juntos, recibes a uno y a otro, y en algunas sesiones, pero como tú dices, al hijo no le interesaba hablar justamente de la certidumbre que tenía en su transición, entonces va a venir 2 o 3 veces, va a venir algunas veces y luego va a dejar de venir. Por el contrario, la madre va a seguir viniendo. Es esta brecha en esta díada entonces que se va a abrir en esta no reciprocidad que va a permitir entonces la intervención del analista, con ciertos límites, por cierto. ¿Qué desencadena la consulta? ¿Qué desencadena la consulta de esta mujer? El dicho del hijo, tu hijo eres tú, que es, como tú lo señalas en el caso, una jaculatoria que la deja perpleja, porque justamente aparece allí, en este dicho, un goce justamente en el que bañaban ambos, digamos, esta confusión entre ella y el hijo. Una locura desesperada de esta mujer frente, además, al anuncio del hijo, que es una mujer y que va a comenzar la transición. A partir de aquí, nos dice Patricia, el mundo se hace trizas para ella, se descompone. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego allí era su propio goce, el goce de esta madre, y este enunciado del hijo la confrontaba justamente con este goce. Como lo señala Patricia, todo estaba allí desde el comienzo, solo había que escucharlo. Se trata entonces de un instante de ver que va a abrir un tiempo para comprender, que será el del trabajo del análisis en curso aún con la analista. Ella se pregunta entonces en las primeras entrevistas qué tiene que hacer, y la pregunta, como lo señala Patricia, recubría el misterio de su propio goce, justamente que era lo que le había traído. A medida que el hijo va cambiando, va avanzando en la transición, con el tratamiento hormonal seguramente, ella va cambiando también, pero va cambiando justamente por un trabajo en el análisis, que no es exactamente, me parece, y esto lo propongo para la discusión, un trabajo simbólico. Lo que aparecen son recuerdos, y esto aparece bajo la forma, ella comienza a descubrir recuerdos, lo que me parece muy interesante como fórmula. Es decir, no es la represión la que estaba en juego aquí, justamente en lo olvidado o en lo apartado de la memoria, es como si en este descubrimiento de los recuerdos, es la fórmula que ella utiliza, ella volviera justamente a vivirlos, a vivir aquello. Y me parece más, justamente, y esto me parece es un punto muy interesante del caso, lo que va a aparecer con este descubrir recuerdos no es justamente el retorno de lo reprimido, digamos, como en la neurosis, sino más bien como hacer emerger lo que no fue simbolizado y que quizás no puede serlo. Es decir, me parece que en este descubrir recuerdos, de lo que se trata, es de comenzar a construir una zona de borde, allí donde se encuentra el agujero forclusivo, y comenzar a cubrir, empezar a cubrir en una trama que no es simbólica, justamente, que no tiene entonces la estructura de un S1 y un S2, es decir, de una articulación significante, justamente el agujero que se encontraba, digamos, en juego en este punto, digamos, forcluido en el caso. Los recuerdos son visuales, quizás esto permite alguna articulación, alguna polarización, diría yo, con el objeto mirada, que no está extraído, va a cobrar cierta importancia el objeto mirada luego en el caso, pero justamente como no siendo extraído del cuerpo, entonces diría yo más bien una polarización en torno justamente de algo que se va a concentrar en torno a la mirada, pero bajo una forma, podríamos decir, entre imaginario y real.
un recuerdo, bueno, hay una interpretación que me parece muy importante que tú haces. Le dices, ella se pregunta en estos recuerdos, ¿dónde estaba yo metida? Recuerda que ella se aburría al poco de casarse, está haciendo la limpieza de la casa y sintiendo el aburrimiento de su vida, entonces pensó que quizás quisiera tener un hijo, ¿no? Y ella se pregunta, ¿dónde estaba yo metida? Y tú respondes a esa pregunta escondida. Y allí se abrió entonces la serie Mirada, que resultó central, como tú lo acentúas. Quería preguntarte cómo te viene esta idea, ¿no? De decirle estaba escondida, lo que efectivamente tuvo su efecto, ya que produjo, digamos, una serie de recuerdos en torno de la mirada. Bien. Me parece que hay una... en el momento, digamos, en que el trabajo comienza, tú hablas de una estabilización en esta mujer, justamente luego de este enloquecimiento, podríamos decir, en el momento en que el hijo anuncia la transición, y esta estabilización es concomitante con la transición misma. Me parece que estabilización no es un término demasiado fuerte aquí, ya que aunque no se tratara en este enloquecimiento de un verdadero desencadenamiento en ella, usamos el término de estabilización justamente para la psicosis desencadenadas, sí se trata, por cierto, en ella, del tratamiento en el análisis de un punto forcluido que hace retorno con este anuncio del hijo. Este punto es importantísimo y fundamental. ¿Cómo lo forcluido del deseo de esta madre, podríamos decir, y de manera más general lo vemos en algunos sujetos transexuales, del deseo de los padres, hace retorno en lo real de la voluntad del sujeto de transicionar, cuando justamente aquel deseo no puede ser simbolizado o reconocido como tal? Se ve esto mucho en los padres de niños trans, cuando justamente lo que se escucha a veces en el APRECUP del anuncio del deseo de transición es justamente un deseo por parte de uno de los padres que no ha sido reconocido, quizás no ha sido simbolizado, justamente de tener un hijo cuando es una hija la que va a transicionar o viceversa. Se encuentra, por ejemplo, mucho en manuales de autoayuda para padres de hijos trans, existen muchos en Estados Unidos, he leído algunos en algún momento, donde se le dice a los padres que es natural que el hijo o la hija anuncien un día este deseo de transición y que no hay que perturbar, ni mucho menos interpretar, sino aceptar ese deseo en tanto que tal y mucho menos, digamos, intentar una interpretación. Como si en la autodeterminación del sujeto que dice soy lo que digo que soy, como el título de las próximas jornadas de la Escuela de la Causa Freudiana lo anuncia, en este nuevo cogito, podríamos decir, no hubiera ninguna determinación que viniera de un otro, de ningún otro que operaría en él, ¿no? Una forclusión del otro, podríamos decir, en esta perspectiva autodeterminista que está presente en los sujetos trans. Bien, en estos recuerdos entonces que ella empieza a descubrir, bordeando de alguna manera el agujero forclusivo, aparecen dos que se recortan particularmente. La mirada de un amigo del padre, es decir, una metonimia, podríamos decir, del padre, un personaje metonímico del padre, que a la adolescencia le dice, mientras ella está tomando sol, boca arriba, le dice, ¡qué bulto! Como tú indicas, este dicho evoca justamente lo que el hijo va a realizar, digamos, la dimensión trans, como tú lo dices, que hace retorno justamente a través del hijo en este objeto postiche, ¿no? Evocas el postiche que Jacques Alain Miller situaba de la naturaleza de los semblantes en el cuerpo justamente de la joven adolescente. Es decir, que tenemos aquí de vuelta entonces una transposición del dicho sobre el cuerpo del adolescente, la madre adolescente, pasado, digamos, al cuerpo del hijo. Luego, un segundo recuerdo es la mirada de un hombre en el pasillo de su lugar de trabajo, que le hace decir a esta madre, no soporto la mirada de hombres mayores que me miran con deseo. La mirada descubre entonces el rechazo de la castración,
es decir, no hay significación fálica y podríamos decir tampoco una dimensión imaginaria del falo que permita responder a la solicitación presente en la mirada de un hombre. Es lo que le angustia. A partir de aquí hablará ella de la función de la mirada de los otros, la importancia que tiene para ella la mirada de los otros. Me parece muy interesante este aspecto del caso, porque justamente esta mirada de los otros, que es tan importante para ella, no tiene la función imaginaria que podríamos encontrar, por ejemplo, en la histeria. Es decir, no tiene una función escópica. Aquí la mirada de los otros es demasiado real para ella y hace llamado al agujero justamente en la significación para responder estas miradas. Es esto que hace que esta mirada de los otros le sea tan insoportable. Y en realidad lo que precisa luego es que ella está pendiente de estas miradas más bien para evitarlas. Es decir, que estas miradas no las sostienen, sino que más bien vienen como a angustiarla, porque justamente se hace presente ahí qué me quiere, ¿no? Y no poder responder, no dispone, digamos, de ninguna significación fálica para responder al qué me quiere el otro. A partir de aquí, entonces, el trabajo comienza a desplegarse, mientras paralelamente, justamente, se va produciendo la transformación del hijo. Ella viene en un principio a decir banalidades, mientras su hijo transiciona, y su trabajo toma un matiz de trama y de borde que va a tejerse justamente en torno a lo que no hay cómo simbolizar. Hay un dicho del padre que es importante para ir concluyendo entonces. Ella dice del padre que era un hombre recto y autoritario, un dios, y son frases en realidad, estas frases que ella va a evocar, por ejemplo, ver, oír y callar, son frases que va a usar como siendo ideas propias, que toma prestada en una metonimia sin interrogarlas y sin poder dialectizarlas o metaforizarlas, como siendo propias. Ella agrega a esta serie ver, oír y callar, y es interesante porque ver implica justamente una inversión, un tratamiento en ella de no ser vista y de no ser el objeto de la mirada del otro. Ella agrega a esta serie y olvidar. Y tenemos en este olvidar una marca del sujeto. Y este olvidar, justamente que tiene esta marca, no se sitúa nuevamente del lado justamente de la represión. Es decir, no se trata de un olvido como represión, sino más bien de justamente una operación que deja de lado lo que no puede ser simbolizado. Entonces me parece muy interesante cómo, por un lado, descubrir recuerdos, y por otro lado, lo que ella agrega al dicho del padre, olvidar, es lo que va a permitirle constituir justamente esta zona de borde que, como decía, no se trata ni en el olvidar ni en el recordar del retorno de lo reprimido, sino más bien de poder, digamos, bordear el agujero, digamos, que produce la fortrusión. Finalmente, hay una dimensión de feminización en el caso, eso me parece muy interesante, lo que abre también a una discusión, me parece, con lo que será el trabajo de Montserrat, que discutiremos en un momento. Ella dice, me he salteado a la mujer, pasé de niña adolescente a esposa y madre. Aunque su presentación física era muy femenina, señalas tú, desde el comienzo, en sus gestos e imagen, ahora la hija, el hijo devenido hija, la incita a que justamente feminice su imagen, la madre, haciéndola más atractiva y tentadora a la mirada. Es decir, que empieza como a empujarla a que pueda aceptar lo que es insoportable para ella, la mirada de los otros. Y la hija, concomitantemente y en paralelo, hace esto también. Es decir, una exaltación de la belleza que, podríamos decir, tiene otro origen en ella. En la hija se trata de alcanzar la otra orilla en la transición, es decir, ser una verdadera mujer atractiva. Alcanzar otra orilla, como lo dice Miquel Macé, que Miquel Bassols citaba en una de sus conferencias recientes, es el movimiento, digamos, del sujeto trans, buscando ser la mirada, entonces, la hija, que es mirada por el otro en su deseo. Ahora luego, intenta realizar también, y en esto tenemos un telescopamiento entre las dos posiciones, lo forcluido en la madre, es decir, el entrecruzamiento que de alguna manera se mantiene
Como si la hija buscara tratar lo que la madre no puede simbolizar. Es como que incluso, este es el punto, digamos, loco, entre comillas, del caso, es como si la hija buscara tratar lo que efectivamente queda como en suspenso por la madre. Lo que hace entonces entender la imbricación de los dos casos. La madre era femenina, pero era femenina a pesar suyo. Es decir, coqueta, pero no coqueta para los otros, sino en un semblante imaginario, dando cuerpo a lo que es ser mujer, pero sin habitar ese cuerpo como tal. Es decir, era una especie, digamos, de feminidad no buscada y no deseada, ¿no? Y sobre todo no deseada. Hay una referencia, y con esto concluyo, a la propia madre de la paciente, es decir, a la tercera generación, la famosa tercera generación, ¿no? en este tipo de casos, y es algo muy, muy interesante. La madre de la paciente piensa que le podría pasar algo malo si las hijas están fuera de casa. Es decir, la casa, que era un lugar seguro para la abuela del muchacho, es decir, para la madre de la paciente, es angustiante para ella, nos dices tú, es en el lugar del que hay que huir cuando le asaltan pensamientos agobiantes. Quería preguntarte entonces cuáles son estos pensamientos agobiantes que la asaltan. En todo caso, la cura comienza a balizar una zona, como tú lo señalas en el final, en torno del aburrimiento, la casa y estos pensamientos agobiantes que van a constituir, creo yo, un marco para el goce no regulado para ella, que va a permitir entonces encuadrar el capricho sin ley justamente del deseo del otro, del goce del otro, que se intentaba de alguna manera mantener apartado. Entonces, en este punto se detiene el caso. Es decir, que son varias cuestiones, me parece, que trae este artículo interesantísimas en estos puntos muy precisos, digamos, de este caso, que nos permiten ver entonces cómo la función del tejido de una trama en torno del agujero permite justamente poco a poco, muy lentamente, efectivamente, a esta mujer separarse, digamos, de esta relación alienante, digamos, a su hija como objeto. Así que bueno, te agradezco mucho por este caso que realmente me pareció muy interesante. Bueno, muchas gracias, Fabián, por estos comentarios del caso, que está en la página 183 de la revista, para quienes lo tengan. Y entonces, Patricia habrá tomado nota de las preguntas que le has hecho y luego haremos una segunda salida a la conversación. Ahora daremos la palabra a Patricia Efes, miembro de la ELP en la sede de Cataluña, miembro también de la AMP, que comentará el artículo de Montserrat Puig que lleva por título No todo falo y que está en la página 29. Bueno, adelante, Patricia. Bueno, espero, si no se me escucha bien, me avisan porque no tengo buena voz hoy. Bien, en primer lugar también quiero agradecer la invitación, porque me parece importante realmente que en la escuela podamos hacer este espacio de presentación de los textos, de algunos textos del número recién publicado de la revista. Quiero felicitar a Julio González y a su equipo y además destacar la selección que han hecho de los textos en el sentido de que han encontrado 3 textos que se articulan muy bien para poder trabajarlos, que están haciendo una lectura minuciosa. Bueno, yo voy a comentar el texto de Montserrat Puig, que pertenece precisamente al dossier La mujer tiene domicilio desconocido, ¿no? Como se dijo en la presentación de Julio, hay distintos apartados en la revista y el de Monse pertenece precisamente al dossier que da título a la revista. La fórmula No todo falo que titula el texto subraya el lado lógico de la última enseñanza de Lacan. Invita a que nos planteemos sus consecuencias en la experiencia, lo que de hecho siempre nos provoca la enseñanza de Lacan. He leído el texto
según estas coordenadas, y lo que haré es destacar a partir de unos comentarios, unos puntos para la conversación, digamos que no son preguntas directas, pero sí los puntos que me gustaría que después Monse también pudiera ir retomando o que conversemos entre todos. Sí, como orientación pensé qué título le pondría a mi comentario, y entonces lo hice así: más allá del falo, pero no sin él. Ya dirá Monse qué piensa de esto luego, ¿no? Hago dos grandes puntos. Uno, el primero, que sería la serie Identidad, Identificación, Ideal. Manifestaciones del límite es el título del quinto y último apartado del texto de Monse Puig. Me parece que el fenómeno trans que allí aparece dialoga con la pregunta por el ideal en relación con el advenimiento del parletre a la sexuación que figura al comienzo del texto, en el sentido de las relaciones que mantiene con la identidad. Cito: la polémica frase de Freud, la anatomía es el destino, no debe leerse como determinación biológica, sino en lo que el destino tiene de referencia a un ideal orientador. Fin de cita. Se trata del ideal como intento de Freud de resolver el papel que juega el cuerpo en el acceso a la feminidad. Pero sobre todo se trata de la obligación de arreglárselas con el cuerpo que le ha tocado en suerte. Ideal, identificación, con esta pregunta no se resuelve el enigma. Será necesario distinguir la identificación y la identidad. Entonces se trata de ir del problema del ideal a la pregunta por la identidad, pasando por la identificación. Esto se ve bien en el desarrollo del texto. Por un lado, Lacan en el 76 decía: la identificación es lo que cristaliza en una identidad, referencia de la primera clase de Lancy. Y como se puede seguir en el texto, la cuestión de la identidad hace mucho ruido hoy en día, pero no se sostiene. La lectura que Lacan hace de la teoría freudiana de las tres fórmulas de identificación, concluye que hay identificación porque no hay identidad que se sostenga. La identidad es un vacío, creerse uno, decía Lacan, es una ilusión, una locura. Yo también me haré mención, como hizo Fabián, al título de las próximas jornadas de la ESEF, porque bueno, viene a cuento y creo que esto pasará en los tres comentarios, los textos están muy articulados. Je suis ce que je dis. Tomar la idea de la identificación como lo que cristaliza en una identidad, o tomar la idea de que hay identificación porque no hay identidad que se sostenga, a riesgo de parecer paradójico, habría que decir que ambas afirmaciones colocan a la identidad como respuesta del lado del ser. O sea que es un intento de buscar una solución al tema este del ser, a la pregunta por el ser. Esto se lee en el texto de Mons en relación a lo trans, en la página 36, que dice: rechazo que en el mismo movimiento muestra qué es ser una mujer en la actualidad, salida fallida, en tanto trata el goce escabullendo su imposible y centrando una vez más la problemática en la identidad, es decir, en el ser. Al modo de un intento de sutura, diría yo, entre el parletre y el cuerpo. También a considerar por Monse. Pero la pregunta por la sexuación requiere advertir que, cito, la sexuación es una operación cuya relación con las identificaciones no es unívoca. Identificación y sexuación se articulan en una lógica de exclusión interna. La sexuación apunta a la relación del sujeto con el goce. En la sexualidad femenina esto resulta evidente. Algo de ser mujer se escapa. Esto hace evidente lo imposible del ideal para todas. Sí, fin de cita. Si Freud había dicho a la mujer desde su incompletud, como sabemos, Lacan la ubica inhallable, sin domicilio, decimos esta noche. No fuera de la función fálica, pero no está toda en ella. No está toda en ella, no toda, no todo. Alusión a este título del texto.
¿Hay límite? ¿Cuál es el límite? Por un lado, hay, como lo dice Monse, límite de la operación fálica en la mujer, pero en cualquier caso siempre se trata de las distintas formas en las que el sin límite, el infinito, aparece como algo que el significante fálico solo puede dar coordenadas insuficientes. Ahora voy hablando y voy pensando en el comentario del caso y encuentro muchos cruces. Del lado falo para una mujer hay modalidades que intentan operar como límite. Freud las nombraba como salidas al atolladero de la feminidad. El texto lo trabaja muy bien. Del lado del otro goce, no hay nada que funcione como límite. Las consecuencias de esto se plasman en una lógica no todo, que precisamente posee este carácter delimitado. Solo, entiendo, la topología y el concepto matemático de límite permiten captar esencialmente este sentido de límite que Lacan propone. En el texto de Fabián, que no me toca comentar a mí, pero lo voy a decir, hay, digamos, una referencia a la topología que también aborda este problema, digamos, que además Julio lo mencionó recién en la introducción. Segundo punto, más centrada en la lógica del no todo. Otra línea de lectura del texto, creo yo, o propongo, es la pregunta por la experiencia analítica. Pregunta que lo atraviesa al texto y que se encuentra formulada al final. Es la pregunta por si un análisis, en definitiva, no es la práctica de la clínica del falo llevada hasta el más allá del falo. Cito Monse, para todo ser hablante se sitúe en uno u otro lado de la sexuación, la pregunta, si no es la clínica del falo lo que se desarrolla de un análisis hasta poder ir más allá de las construcciones fantasmáticas y sintomáticas que el sujeto inventa para poder habitar su cuerpo, para dar sentido al goce que muestran siempre su faz de rechazo del goce, otro goce femenino. Esta pregunta me parece, la pregunta que formula Monse sobre la clínica del falo, me parece fundamental para dar sentido a toda la estructura del texto. Clínica del falo, llevada hasta el más allá del falo, una práctica regida por la lógica del no todo. Miller decía en una entrevista que le hicieron, el no todo no es un todo amputado de una de las partes que le pertenecen. El no todo quiere decir que no podemos formar el todo. Es un no todo de inconsistencia y no de incompletud. Elegí citarlo porque me parece que la cita es muy precisa y no hace falta comentarla. Servirse del falo, digo yo, el falo, dice Lacan, tiene el papel de verificar que el falso agujero es real. El único real que verifica cualquier cosa es el falo. Son dos citas de Lacan del seminario 23. ¿Cómo el falo podría verificar lo real si lo real no se liga a nada? ¿Y cómo entender que no hay más que el falo para verificar lo real? Verificar qué hay de lo real es verificar la distinción y la articulación de lo simbólico y de lo real. Sin el falo, simbólico y real se recubrirían sin articularse. Podríamos decir, no todo falo, pero falta el más allá. Otra vez me remito al caso. Para ir concluyendo. En la práctica se trataría de servirse del falo a condición de ir más allá de él, ¿no? Parafraseando a Lacan. Ir más allá es la apuesta de la última enseñanza de Lacan. No todo falo es un nombre. Es un nombre de la pregunta, por eso que llamamos lo femenino, formulado lógicamente, es decir, en relación con lo real. Una última puntuación sobre la cuestión de lo imposible. Dos referencias, dos citas del texto, una de la página 29 y una de la página 35, dos frases. Una es la sexualidad femenina,
pone especialmente de manifiesto la dimensión de lo imposible en la sexuación del ser hablante, y la otra en la 35 que dice, la clínica del la clínica del lado femenino es la clínica de las modalidades de hacer con lo imposible, con lo real. Quiero citar una frase muy cortita de Lacan en Joyce, Les symptômes de, la que está publicada en Joyce avec Lacan, la conferencia que está publicada ahí en Joyce avec Lacan. La traducción es mía. La única definición de lo posible es lo que pueda no ocurrir, dice Lacan. Es por esto, digo yo, que lo imposible es la modalidad en la cual eso no cesa de no escribirse. Seguro que no ocurre según la definición que dio Lacan. Los callejones sin salida, lo no realizado, son, en su calidad de representantes de lo imposible, el sin límite, el infinito. Intervención, no la última, efectivamente, sino cerrando el círculo para abrirlo nuevamente. Ese será la participación de Montserrat Puig. Ella es miembro de la sede de Cataluña de la ELP, miembro también de la MP, y ella nos dará su lectura del texto de Fabián Farquhar, que lleva por título Una pregunta, que es ¿existe el amor real? Y está en la página 39 de la revista. Adelante, Monse. Bueno, primero de todo, no puedo evitar darte las gracias, Patricia, por estar aquí y porque realmente estás con una voz fatal. Y gracias por tu lectura, después comentamos. Bueno, pasamos entonces al amor, ¿no? Que es el texto, uno de los primeros, es el primer texto del apartado Un amor más civilizado que ha puesto. Estáis sin micro, Monse, no se os oye. Ahora sí. Comienza otra vez, por favor. Vaya. Digo que pasamos al amor. Pasamos a comentar el primer texto. El primer texto del apartado Un amor más civilizado. Yo tengo que decir también que me alegro mucho de que podamos conversar los textos que publicamos. No es una práctica habitual para nosotros. Sé que el psicoanálisis no es este número no es la primera vez que se conversan los textos, se presenta, y la modalidad de conversar los textos realmente me interesa especialmente porque me parece una práctica de escuela. Que hablamos de muchas veces de transferencia de trabajo, me parece una práctica de escuela adecuada también para que los textos los textos de los colegas no queden olvidados y para poder realmente ponerlos a la crítica asidua de los otros colegas y de los que nos quieran acompañar, ¿no? Sobre todo en especial en este tema, que es un tema que puedo decir que es de suma actualidad, tanto el de las mujeres, para decirlo en plural, como respecto al amor. Hablamos mucho de que el discurso de amor ha cambiado, de que el amor ha cambiado, entonces poder tener textos, Gabriela Legarra está aquí, también tiene un texto en este apartado sobre, me parece importante. Entonces, no voy a hacer un resumen del texto de Fabián, porque no quiero, digamos, ahorrarles el trabajo y el gusto de poderlo leer. Es un texto amplio, es un texto que hace un recorrido del amor en Lacan, en el que, por ejemplo, se ve muy bien que el amor acompaña a Lacan en toda su enseñanza.
y que además las variaciones en la enseñanza de Lacan acompañan al amor, podemos decir, y que Lacan empieza con Freud poniendo de relieve el registro imaginario del amor, pasa por el registro simbólico del amor con la cuestión de la falta, del falo, y llega a la gran pregunta que se pone Fabián en su texto: ¿existe el amor real? Fabián contesta a esta pregunta con el Lacan preferentemente del seminario 21 y el seminario 24, es decir, un Lacan posterior a el gran texto, el gran seminario de la sexualidad femenina, que es el seminario 20, es decir, un seminario en el cual todos decimos, habiendo aprendido a leer a Lacan con Miller, que hay uno de los virajes fundamentales en la enseñanza de Lacan. Es decir, que va esa pregunta sobre si existe el amor real, va junto con, acompaña a el gran texto, el gran seminario sobre la sexualidad femenina. Por eso me parece que decía Patricia que conversaban bien unos textos, textos del amor con los textos sobre la feminidad, las mujeres o su caso. Lo que me parece interesante, y una de las preguntas que quería hacerle a Fabián, y si ustedes han podido leer seguramente nos podrán acompañar, es que el registro imaginario que parecía olvidado en el primer Lacan reaparece de una nueva manera en el último Lacan, que en el Lacan del Nuevo Borromeo, y también aparece de nuevo el amor respecto al registro imaginario, donde evidentemente el registro imaginario no es, podemos decir, del todo el mismo registro imaginario que estaba al principio de la enseñanza de Lacan. Y en eso hay en el texto, que además es interesante porque Fabián ya señala desde el principio que, si bien esta pregunta creo que es fundamental en, por qué decirlo, en la práctica del psicoanálisis actualmente, no hay esta formulación ni en Freud ni en Lacan. Es decir, amor real no aparece ni en Freud ni en Lacan, y en cambio él construye bien la pregunta necesaria para la práctica del psicoanálisis respecto a si existe un amor real. En un momento determinado recoge la formulación del seminario 21 diciendo, cuando Lacan dice que el amor es lo imaginario específico de cada uno. Ahí vemos ya que pone el amor haciendo lazo entre lo real del goce y el saber, lo simbólico del saber y el saber, que podemos decir que eran las dos particiones, ¿no? que se van, la partición que se va construyendo y que se vuelve, ya podemos decir, clásica en el último Lacan, pero vuelve a aparecer lo imaginario específico de cada uno, que es fundamental en la clínica borromea de Lacan al final. Esa es una cuestión que quería conversar con Fabián. La otra cuestión que quería conversar es respecto a el nudo del ser, que aparece también en el texto, también extraído de la lección del 18 y 19 del seminario 21. Me parece importante porque creo que lo que atraviesa todo el texto de Fabián es que una formulación que podríamos decir: no hay relación sexual, pero hay vínculo amoroso. Y la pregunta es sobre ese vínculo amoroso. Es decir, que el amor hace vínculo. Entonces, hay las distintas respuestas que han ido dando el psicoanálisis desde Freud a el vínculo amoroso, pero que el amor es un vínculo. Entonces, una de las preguntas es respecto a los 4 discursos, porque un discurso también, ¿no? Sabemos que un discurso es un vínculo social.
Esa es una de las preguntas. Ahí conocemos algunas de las formulaciones de Lacan al respecto, pero es decir que en tu recorrido he echado en falta los discursos o situar el amor respecto a los discursos. Y la otra cuestión es esa, es cuando tú recoges la diferencia fundamental entre el amor que en el amor cada uno teje su nudo, de lo real, simbólico e imaginario, y la diferencia con los amantes anudados. Es decir, hay en todo el texto el recorrido de esta idea fuerte y fundamental que dos no hacen uno. De que si hay vínculo amoroso, eso no quiere decir que de dos se haga uno en el amor. Hay se va marcando Fabián todas las cuestiones en las cuales se mantiene el dos con un vínculo. Y se mantiene además el aforismo no hay relación sexual. Y allí vemos cómo hay todas las tensiones que Fabián marca bien en el texto, que va recorriendo, ¿no? Que va recorriendo en la obra de Lacan, cuando dice los saberes, ¿sí? Algo de los dos saberes, de los saberes inconscientes resuenan, pero no pueden ser uno, porque entonces es la mezcolanza. La cosa es que resuenan, se comparten algunos significantes. ¿Cuál es la diferencia entre que se compartan significantes y que haya una rapport, una relación? Es decir, que vemos bien cómo esta casi partición de aguas lleva realmente a estar muy atentos a lo que formula Lacan en cada uno de los momentos. Hay la cuestión de el amor son dos medio decires que no se recubren, casi podríamos preguntar, ¿se necesita algo del otro entonces para tejer el nudo? Es decir, el nudo de cada uno se anuda siempre solo o se necesita algo del otro para anudar ese nudo, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita del otro para anudar ese nudo? Que es una de las definiciones que recoges de Lacan respecto al amor. Lo cual también podríamos ponerlo en serie con la pregunta respecto a la autodeterminación actual también, ¿no? También es una de las preguntas. Y hay luego el recurso que recoge Fabián del último Lacan sobre la conexidad, que es este recurso a la topología, en la cual la conexidad es lo que une partes separadas, pero en unismo, es decir, en el mínimo común, ¿no? No es que se vuelva una pelota, dos partes unidas, sino que hay como el mínimo de unión y es interesante cómo Fabián recoge, pero ese mínimo no es el falo, es decir, no es el significante que estaría en medio, que por un lado permitiría la relación y por un lado permite y por otro separa, ¿no? Sabemos el falo, es decir, no es el falo. Entonces, ¿cuál es este ismo? ¿Cuál es la pregunta? Quizás yo creo que es en cada vez qué es lo que es este ismo. Y lo interesante yo creo es ver que, podríamos decir, lo que hace ismo en un partener no es lo mismo que hace ismo en el otro partener. Yo creo que allí está la cuestión, ¿no? Que no es que hagan uno tampoco, sino que hay un lazo que no es con lo mismo que el otro hace el lazo, ¿no? Es algo casi de este orden. Entonces, si por un lado el amor hace sentido, indudablemente, el sentido del amor es lo que incluso lo que puede sostener a alguien, ¿no? Puede ser el sostén en la vida de alguien, el sentido del amor. Por otro lado, vemos que el amor es una significación vacía, es decir, que cualquier cosa puede ir a parar.
cualquier sentido podrá parar en el lugar del amor. Y queda también la pregunta que está como de fondo, que se va articulando respecto al cuerpo. Es decir, si lo que resuena en el partener, resuena en el saber inconsciente, resuena en el cuerpo, es decir, cuál es realmente el lazo, ¿no? Cuando sabemos que fundamentalmente no hay rapport sexual, no hay relación sexual, es sobre los goces, sobre la proporción de goces. En fin, me parece que con los 3 textos podríamos estar conversando mucho rato, de lo cual me alegro. Continuamos. Bueno, pues entonces haremos nuevamente la ronda de los que quieran responder, no solamente los autores de los textos, sino también los participantes que quieran hacer alguna pregunta, añadir alguna pregunta, algún autor concreto sobre un artículo concreto o... Yo tengo una pregunta para Patricia, ¿puedo? Sí. Ahora Monse tiene una pregunta para... Es que... Patricia, me ha parecido especialmente interesante muchas cosas, pero una cosa interesante de tu texto, me parece que es de una gran enseñanza, es ver cómo, no es único, pero se ve muy bien en tu texto esta particularidad del dicho del padre, ¿no? Que Fabián lo ha recogido también, ¿no? Cómo este dicho del padre tiene un peso que no es un peso ni siquiera del orden del superior, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué lo llamas tú que este es el dicho de la proclusión del nombre del padre? Mi hipótesis es quizás porque es lo único que queda del padre, ese dicho, pero me gustaría, bueno, añado esta pregunta. Bueno, si les parece... Miriam, ¿dabas la palabra o no? ¿Sí? Sí. Bueno, vuelvo a agradecer los comentarios, Fabián. Me gustaría... yo querría decir lo siguiente, cuando estaba preparando esto, pensaba, claro, este texto, mejor dicho, estaba escrito para people, es decir, que fue escrito, calculaba en el 2020, o sea, pasó muchísimo tiempo, y bueno, seguramente habría cosas que las diría muy diferentes, ¿no? Por muchas razones. Primero, por todo lo que ha transcurrido para nosotros entre la mujer no existe, ¿no? Y la experiencia misma, digamos, ¿no? Todo eso hace que... Bueno, esto por un lado, pero eso no lo invalida el texto, solo quiero decir que yo me encontré con el texto y encontré que era un texto, eso quería decir, ¿no? Bueno, ¿y cuál es para mí el interés? Que me parece que con eso empiezo a responder, ¿eh? No me estoy yendo de las preguntas. Era cómo en una... Bueno, como en la experiencia misma que hacemos, que intentamos llevar adelante, uno se puede encontrar, bueno, imprevistamente, como es, ¿no? Con esa cuestión, digamos, que nos preguntábamos, porque en aquel momento no se hablaba tanto de lo trans, o sea, vino después toda la cuestión, ¿no? Vino después Eric Martí, vino, bueno, el año trans, y cómo esta pregunta por el goce allí donde se plantea, ¿no? un trans, lo trans, cómo se articula en un ser hablante, ¿no? Y en este caso en 2 cuerpos, porque yo señalo eso, porque para mí fue fundamental, digamos, ese trabajo entre uno y otro, que como, bueno, la lectura de Fabián lo marcaba todo el tiempo, es así, estaban en una confusión, ¿no? Confundidos. Algo bueno, de la cuestión de ella se juega, de la madre, se juega en ese hijo, ¿no? Ese hijo que ahora es hija. Entonces voy a intentar ir a las preguntas.
voy a tomar lo de Monse para también retomar lo de Fabián, porque también me lo pregunto. Ah, no, una cosa. Yo no lo nombro la cuestión de la forclusión, sí lo nombro como término, pero no quiero decir, no hablo de ella en el sentido de si una psicótica o no me interesaba esta perspectiva, pero sí el desanudamiento. Y sí el vacío, y sí la no historia, la no referencia simbólica, y sí la inscripción de ese hijo, de ese nacimiento, que retroactivamente, digamos, lo que hace es marcar precisamente todas esas inexistencias. El advenimiento del hijo, hasta ahí, hasta donde yo puedo saber a esta altura, hasta ahí la historia no existía y no había mojones en donde coger a este sujeto. Había algunos datos de la historia familiar que preguntando podía obtener, de traslados, historias de cuántos hermanos son y estas cosas, pero no en su relato. Por eso ella habla de descubrimientos, no de recuerdos, porque ella nunca se acordaba de nada. Y cuando le empezó a venir alguna cosa, que digamos, en fin, no voy a decir fantasma porque no creo, como dice Miguel, me parece que más bien es una cosa pulsional, ¿no? Que más que fantasmática, pero bueno, sí es del orden de eso, de la construcción, unos recuerdos que dicen mucho, decían totalmente su posición de goce. Fabián me pregunta cómo viene esta idea de escondido, que es la única casi intervención que yo cito en el texto, pero la cité porque, claro, como bien tú lo leíste, está muy organizado en torno a la cuestión, ¿no?, de la mirada. La mirada que es absolutamente persecutoria, es una mirada de la que ella tiene que salir corriendo. Esto es una palabra mía, no lo de salir corriendo, pero donde ella lo muestra en, por ejemplo, la reacción a estos pequeños episodios que yo cito en el texto. Hay más, pero entonces ahí se enlaza con esta frase del padre, que no es la única que ella usa. Ella los usa como sintagmas. Yo pregunté, entonces ahí me enteré que esto decía el padre. Y luego así como una especie de cosa militar, ¿no? Pero ir y callar, bueno, así por lo menos lo representa ella, pero sonaba de esta manera. Y efectivamente, ella está totalmente desaparecida de toda esa historia y emerge a partir de estos dichos. Yo digo que es la forcusión, digamos, que es ahí donde se puede localizar, no que esa es, ¿no? Pero que esa frase constituye lo que viene a velar esa ausencia, ¿no?, de la falta del nombre del padre como operador ahí falló. Y entonces hay como está esta frase como sintagma, por eso digo significante, porque viene ahí a tratar de tapar eso que no se sostiene, ¿no? En el sentido también que estábamos hablando de las fallas en los anudamientos. Hay falla ahí, ¿no? Por eso le permite a ella con el cuerpo del hijo, hija, ella ya es una super hija ahora, ¿no? La hija que... pero mientras era hijo también funcionaba, ¿no?, esta cosa. Perdón. Fabián, decías lo de la forclusión, ¿no?, del deseo de la madre, hace retorno en lo real cuando el deseo no puede ser reconocido como tal. Yo creo que sí, que es una buena lectura, ¿no? Ella no habla de ningún deseo de ser madre, es decir, eso que una mujer puede llegar a decir, a contar, ¿no?, como la historia, digamos, de su vida de ese deseo, ella no hace. Ella dice que un día, eso que escribo, un día estaba limpiando y
muy aburrida y dijo, quiero ser madre. Es el primer y único antecedente, y efectivamente lo fue. Es decir, que deseo materno, en fin, podríamos conversarlo, ¿no? Me parece. Los pensamientos agobiantes, esto parece en el sentido, cuando Freud habla, ¿no?, de los pensamientos que agobian y que salir corriendo. Ella empieza, si está sola si está en la casa, y si no está muy ocupada, que en general pasa eso los fines de semana, se desespera, empieza a pensar que se tiene que separar, que qué estoy haciendo aquí, que lo que le pasa con la hija trans, es decir, empieza es como una tortura, ella cuenta que son estos pensamientos, y necesita salir de la casa, necesita no estar ahí. Es exactamente bueno, como lo señalaste, la otra versión de la posición de su propia madre. Y por último, ahora para no abundar ahora en los comentarios, ya volvemos, a mí me pareció realmente que lo que trabaja Miller acerca del capricho y la voluntad, como el capricho, digamos, ligado a lo sin ley, me parece que realmente este caso se inscribe perfectamente, ¿no?, en esto que tiene que ser realizado sin orden a la ley, es decir, es solo voluntad, así, paf, ¿no? No, se tiene que realizar, no hay relación con la ley, y me parecía que este caso así lo representaba. Bueno, por ahora lo dejo, me cuesta nada. Sí, si puedo intervenir. Lo que me parece interesante en el caso, bueno, por un lado, efectivamente, aclarás entonces que en realidad son los pensamientos los que la agobian. O sea, el hecho mismo de pensar. O sea, no tiene pensamientos agobiantes, sino que el pensamiento mismo la agobia. Eso me parece interesante porque el pensamiento es significante. O sea, hay algo ahí de lo simbólico que le irrumpe desde el interior y que la angustia justamente porque, digamos, no puede integrar esos pensamientos, esas cadenas significantes, podríamos decir, que vuelven desde el pensamiento, digamos, ¿no?, desde el interior. Me parece muy interesante ese rechazo a lo simbólico, digamos, ¿no?, pero que viene desde adentro, entre comillas, digamos, ¿no?, o sea, que viene desde el otro, podríamos decir, ¿no?, pero que se presenta en ella como pensamiento. Luego me parece también muy interesante, efectivamente, respecto del deseo, ¿no?, de esta madre, que no había, efectivamente, pero me parece que, bueno, porque me parece que podemos dar un paso más, no sé si estás de acuerdo, en el sentido en que no solamente no había deseo, sino que más bien lo que aparece, y esto imbrica a los dos cuerpos, une a los dos cuerpos, es que la hija aparece tratando la cuestión que ella no podía tratar, es decir, lo que aparece en lo real de la transición y del deseo de pasar a la otra orilla, ¿no?, como decía Miquel, como dice también Miquel Macé, es su propia cuestión, que vuelve en lo real a partir del cuerpo de la hija, ¿no? Entonces, es como si recibiera su propio mensaje en forma invertida, no desde el otro, sino desde la hija, el hijo devenido hija, incitándola además, y esto me parece el punto fuerte, digamos, a que a que la madre se feminice y que pueda soportar la mirada de los otros, allí donde justamente, como vos lo acabás de evocar, la mirada de los otros es persecutoria para ella. O sea, que hay como si lo que dice la hija, como si el discurso de la hija fuera la articulación en lo real de sus propios pensamientos, de su propia cuestión que no puede ser simbolizada, ¿no? Entonces la hija le habla como si le hablara el inconsciente a ella, como si el discurso del otro, presentificado en la palabra de la hija, del otro que no existe para ella, hiciera retorno en lo real de lo que la hija le dice, ¿no? Es efectivamente así. Yo, fíjate que en un apartado puse madre, hija e hijo, un caso. Es decir, que creo que precisamente es esa relación que hace que, si bien son dos cuerpos, hay no están en el mismo registro ambos cuerpos para ella, ¿no? Bueno, del otro lado también pasan otras cosas, pero yo no estoy tomando el caso del lado del hijo, de la hija trans que no, güey. Pero efectivamente, sí, es así.
el efecto de la transformación. Después hubo más, estoy hablando en esta mujer, hubo más transformaciones, después entró como en una cosa especular con la hija, y las dos son como una especie de divas Kardashian, así súper producidas, y que ahora parece que rivalizan cuál de las dos más. Pero digamos, bueno, por eso digo, las cosas van cambiando, pero efectivamente, por eso digo que el encuentro con su voz, el de ella, y una especie no fue un desencadenamiento, pero fue como un despertar brutal, fue el momento que le dice, soy una mujer. Porque no le dice, quiero ser, me quiero transformar. No, además lo pude escuchar en presencia. Soy una mujer. Y eso fue un punto importante. Lo que nos permite pensar es que si hubiera siendo hijo, no se hubiera desanudado, porque en realidad lo que parece ahí es un momento de desanudamiento, digamos, en ella, y efectivamente de desconexión, podríamos decir, incluso de desenganche con el otro, porque efectivamente lo que ella le trae es la cuestión de la feminidad. El hijo volvió. Si hubiera siendo hijo, habría ahí digamos, una estabilización incluso en su lugar como madre, por ejemplo, en relación al falo imaginario que podía ocupar este hijo, que no hubiera perturbado, no hubiera traído, no hubiera hecho retorno su propia cuestión forcluida, digamos, de la feminidad, tal como aconteció. Por eso se enloquece, como tú lo dices, entre comillas, ¿no? En el caso, porque justamente lo que desanuda es el anuncio de traer lo que ella no podía tratar, digamos, ¿no? Bueno, es que el chico le desvela la pregunta que ella nunca se había podido formular, ¿no? La pregunta por la mujer. Por eso ella dice, bueno, al cabo de un tiempo, esa frase de, ¿no? Me salté la mujer. Porque, bueno, el trabajo, digamos, llevó a que ella nunca se había preguntado qué era ser una mujer. Bueno, no dicho en estos términos, ¿no? Pero nunca se había preguntado qué le pasaba, decía, ¿no? Ni con el amor, ni con el sexo, no. Ella, no preguntas, nada. Disculpa Sí, la claro. interrupción. Son las 10 menos 10. Entonces vamos a continuar con las intervenciones, si les parece. Ya. Julio tenía unas preguntas y Bettina Ganin también tiene la mano levantada. Entonces le paso la palabra a Julio. Sí, bueno, yo tenía una pregunta para cada uno de los autores. En el caso de Patricia, perdón, me interesaba lo que señalas en un momento, como en el momento que tú señalas de que aparece, se deforma lo imaginario, aparece el agujero. Acto seguido dices que en ella aparece algo explosivo. Me interrogaba un poco por esta cuestión de lo explosivo. Ahora quizás escuchándoos un poco tanto a Fabián como a ti, pensaba si esto explosivo es el efecto de esto que se va desvelando para ella. Pero bueno, un poco esta era la cuestión en relación al caso de Patricia. En el texto de Monse me interrogaba lo que planteaba al final del rechazo de la feminidad, porque es algo que primeramente lo ha trabajado en relación a la mascarada, el rechazo a la feminidad en las transiciones. Me planteaba si realmente es un rechazo a la feminidad, pero no en el ámbito de la mascarada. Es decir, que la significación fálica es insuficiente para ubicar este rechazo a la feminidad. Y en el texto de Fabián, que bueno, que por cierto me encanta lo que aportas de Rilke, la distancia infinita. Me gusta porque me resuena con lo que dice Miller en Subjetivar la escuela, en la teoría de Turing, ¿no? Que subjetivar la escuela es medir la distancia en relación al ideal, ¿no? Y seguramente habría una distancia infinita en relación a la escuela como en el lugar del ideal, es decir, si podíamos pensar la escuela también como una significación vacía, por retomar un poco el tema que tú planteabas, ¿no? Pero bueno, la pregunta o la cuestión, Fabián, es si finalmente me quedaba la idea de que atemperas tu pregunta inicial de ¿existe el amor real? Finalmente me quedaba la idea de lo que el amor es signo de lo real,
que no es exactamente, yo diría que no es exactamente lo mismo que decir el amor real, se me ocurre, porque iría en tanto signo de lo real, iría más del lado del amor, más unido del lado del síntoma, del amor, en tanto esto que planteabas de dos saberes que no se recubren, como hay una sintomatización de las condiciones de goce para cada uno de los amantes. ¿Cómo lo hacemos? Bettina. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Son como 6 trabajos que fui escuchando. 3, que bueno, el caso de Patricia no lo leí, así que no me voy a meter con el caso porque no tenía acceso en la versión virtual, lo lamento. Pero bueno, voy a retomar algunas cuestiones que estuvieron diciendo los compañeros de la mesa, fundamentalmente en el acercamiento, digamos, al registro del imaginario, por fin pensado, digamos, de diferente manera a como lo solemos pensar desde la primera enseñanza de Lacan, digamos. Creo que es algo que cuesta mucho introducirlo, es algo difícil, pero que me parece que lo podemos leer en el caso por la relación al cuerpo que también señalaba al final del trabajo Montse, ¿no? La importancia que tiene en la práctica contemporánea, o como se la quiera llamar, los casos que recibimos, donde lo imaginario, que puede ser muchas veces cuestionado, ¿no? Como lo virtual igual a lo imaginario es malo. Hay muchísimos casos de psicosis, sobre todo de psicosis ordinarias, podemos decir, donde lo imaginario, el cuerpo entendido, ¿no? Como lo imaginario, puede sostener a alguien durante mucho tiempo, como es en el caso, por lo menos de lo que escuché de esta mujer, ¿no? Donde toda una cuestión con rechazo de la feminidad, pero la mascarada, digamos, no el semblante, digo, la mascarada, ¿no? La sostuvo y la sostiene, porque si son 2 divas, o sea, no hay ya, eso le debe dar una consistencia, ¿no? A la evanescencia o a la flojeza del imaginario que hay ahí, que me parece que es importante resaltar. Luego me gustó muchísimo lo que dijiste, Fabián, o lo que leíste del caso en relación a esto, los recuerdos en la psicosis, ¿no? Que ya es un tratamiento. El recordar ahí, digamos, podríamos decir con otro, no sé si podemos decir en transferencia, también hay que pensar también la transferencia al final, en Lacan, como la podemos pensar, pero bueno, me pareció muy interesante esa lectura, ¿no? Que ya es un tratamiento mismo para el agujero oclusivo, digamos, ¿no? El recordar ahí, aunque no se haga de eso una historia o un mito, digamos, ¿no? Eso me pareció importante, sobre todo porque dijiste que estaba, o sea, imaginario real, digamos, hay algo de ese trabajo que es imaginario real. Volviendo también sobre, y reforzando esta cuestión de la importancia del imaginario que le da Lacan al final de su enseñanza, que está bien situado en la tercera. Y después es una pregunta que es para Fabián, pero retoma la pregunta, vos mismo le hiciste a Patricia, que es sobre la interpretación. Vos lo situaste como una jaculatoria, esto que dice Patricia, no me acuerdo bien, estabas escondida o algo así, vos le preguntaste por qué ¿por qué vos lo leíste como una jaculatoria, Fabián? Vale. Bueno, y gracias. Bien, pasamos entonces la palabra a Monse. No, y creo que recogiendo la pregunta que me hacía a Julio, ¿no? Respecto del rechazo de la feminidad, ¿no? Nosotros hemos repetido muchas veces que el rechazo de la feminidad es por el mismo hecho de que hablamos e intentamos pasar todo, ¿no? Por el orden del semblante, ¿no? La cuestión es si hay en cada época nuevas formas, ¿no? Si hay nuevas... ¿No se oye?
Abierto el micro, ¿no? Si hay nuevas se oye. modalidades o nuevas formas, ¿no? De eso, Lacan dice, ¿no?, que las representaciones en ideas directrices, ¿no?, las representaciones de la mujer no son ajenas, bueno, no me acuerdo la frase, pero recuerden ustedes, ¿no?, la frase en la cual dice que cómo una mujer se representa no es ajena a cómo se representa. Y es esa un poco la pregunta que quizás valdría la pena podernos hacer para poder entender al menos un poco el fenómeno ese que ya tiene estatuto de fenómeno social de las transiciones de chica a chico, la adolescencia, ¿no?, en los países occidentales, ¿no? Entonces, es decir, bueno, valdría la pena poderse preguntar qué se rechaza con eso, ¿no? Es decir, si es así o si es, habría que ver, evidentemente caso por caso, pero si hay algo del discurso que favorece, ¿no?, el que sea o más insoportable o más deseable o más no sé qué. En teoría creo que valdría la pena de podérselo preguntar, ¿no? Y que no, creo que no es ajeno del todo a estas soluciones intentadas siempre con el otro de lo que es insoportable, que es lo que hace el límite con lo que es imposible. Es decir, lo que es imposible es lo que no puede pasar por el orden de lo simbólico imaginario, ¿no? En el sentido lo imposible, ¿no? Ya lo conocemos con Lacan. Bien, entonces, Fabián, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Monse, por la lectura y por los puntos que has ubicado rápidamente, porque son muchas cosas y me gustaría responder a algunas de ellas. Efectivamente, el imaginario retorna en el último Lacan, en el seminario 21, como tú lo señalabas, haciendo lazo en esta cadena olímpica, ya que Lacan lo ubica así, no como nudo Borromeo, sino con cadena olímpica, haciendo nexo entre el saber y lo real del goce, ¿no? Y da ahí el ejemplo del amor cortés, ¿no?, que efectivamente permite anudar, digamos, producir un saber, es decir, la poesía del trovador, la poesía cortés, la poesía provenzal, en el lugar justamente del objeto que está forzado, digamos, está hecho inaccesible y no hay relación sexual de manera forzada, como dice en el seminario 7, para poder justamente producir un saber en torno a esto. Hace una analogía ahí en ese seminario 21 respecto del análisis y dice que de alguna manera el análisis funciona de la misma manera, es decir, que el análisis también, produciendo, digamos, una inaccesibilidad al analista como objeto, ¿no?, en la famosa abstinencia freudiana, lo que produce permite producir un saber en torno del goce del sujeto, justamente porque el objeto se vuelve inaccesible. Pero también dice, efectivamente, como tú lo evocabas, que el amor es el imaginario específico de cada uno, y que el análisis permite justamente, a través del amor de transferencia, producir este imaginario específico de cada uno, y darle un tratamiento. Ahora, lo que hay que situar es, por un lado, un pasaje de esta cadena olímpica, donde lo imaginario hace nexo entre lo simbólico y lo real, al nudo Borromeo, donde va a decir efectivamente, más tarde en el seminario 21, que cuando habla del nudo y dice que el amor permite a cada uno tejer su nudo, ya no se trata de la cadena olímpica, ¿no?, es decir, de los tres nudos, un nudo haciendo imaginario, haciendo lazo entre lo real y lo simbólico, sino más bien de los tres registros anudados de manera borromea, y que es el amor el que permite justamente esta cuestión, por un lado. Por otro lado, respecto del imaginario, va a dar un paso complementario en una fórmula que es difícil de entender, en todo caso para mí, cuando en el seminario 23, en el seminario sobre Joyce, va a decir que hay que romperse a un nuevo imaginario concerniente al sentido, ¿no? Habla de un nuevo imaginario, que ya no es el imaginario entendido justamente como aquel mismo que él introduce en el comienzo del seminario 23, diciendo que es lo que permite darle consistencia al cuerpo, justamente, sino más bien un imaginario
relacionado con el sentido. Entonces dice, es preciso estrellarse, si puedo decir, contra un nuevo imaginario que instaure el sentido, como si asociara el imaginario justamente al sentido gozado, y como si este nuevo imaginario tendría que ver con el goce entonces, con lo real del goce. Entonces ahí me parece que él mismo produce un desplazamiento entre lo imaginario referido a la consistencia del cuerpo y a un imaginario que tiene que ver ya con el goce, digamos, ¿no? Entonces me parece que no lo desarrolla, lo deja ahí planteado el nuevo imaginario, pero me parece que efectivamente esta nueva legitimidad que da al imaginario produce un movimiento al interior mismo de la teoría que Lacan va a producir. Y como tú bien decías, efectivamente, las variaciones en la enseñanza de Lacan acompañan al amor y producen cada vez, digamos, una variación respecto de la teoría del amor. Y es esto lo que me interesa. Básicamente el artículo está más bien construido en torno al amor en la última enseñanza de Lacan. Es esto que me interesaba desarrollar. La pregunta, ¿existe un amor real?, es más bien una respuesta a una afirmación. Eso no está en el texto, está en una versión más desarrollada de este texto que fue publicado en la revista de L'École de la causa freudiana, que es una respuesta, mejor dicho, es una pregunta a una respuesta que da Marie-Hélène Bruce en una entrevista justamente con un diario, creo que es en Galicia, creo que es La Voz de Galicia, en unas jornadas que creo que fueron sobre el amor, unas jornadas de escuela, donde ella decía que existía un amor imaginario, un amor simbólico y un amor real, y que el amor real es el más implacable porque justamente concierne el síntoma del partener. Es decir, lo que se ama es al partener con su síntoma, y en este punto el amor real es mucho más implacable que el amor imaginario, ciertamente, ya que concierne, digamos, al narcisismo propio proyectado en el otro, o al amor simbólico como un intercambio entre dones, digamos, y entre falos, sino más bien poder amar al partener incluso con sus síntomas, habiendo reconocido justamente sus puntos, digamos, sintomáticos. Y en este punto es implacable. Me parecía interesante esta definición que traía Marie-Hélène, y al mismo tiempo me permitió hacer trabajar justamente si efectivamente habría algo en Lacan que, sin nombrarlo así, porque el término está ausente en Lacan, permite pensar al amor como real. Y en este punto, efectivamente, por ahí ya respondo a la pregunta de Julio. El amor como signo de lo real, decías, Julio. Estoy muy de acuerdo con eso. Creo que efectivamente el amor funciona incluso como una letra, podríamos decir. Es decir, como lo que permite hacer borde justamente en el agujero que lo real de la ausencia de relación sexual permite construir. Ahora, ya no del lado simbólico, porque ahí es donde me parece que Lacan da un paso suplementario y no ubica, digamos, cuando Lacan en Littérature introduce la letra justamente como lo que hace litoral, lo que hace borde con el agujero en torno del, digamos, el saber, ubicándose en esa zona de borde con el agujero de lo real. Aquí me parece que ya no se trata de eso, sino que más bien da este paso hablando del saber y de la conexidad de los saberes, como permitiendo justamente hacer lazo. En ese punto, para volver entonces a los comentarios de Montserrat, señalabas este término que efectivamente a mí también me pareció problemático, el nudo del ser, ¿no? Me parece que el ser en Lacan está más asociado al ser hablante, a la palabra, es decir, el ser es un ser de palabra, y si el nudo Borromeo se plantea, más bien es del lado de la existencia y no del lado del ser. Creo que tenemos que distinguir los dos términos. Miller lo hace, creo, en El ser y el uno. Pero es cierto que Lacan habla del nudo del ser, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, es difícil entender esto. Lo que es cierto es que, como tú lo señalabas, hay un vínculo amoroso allí donde no hay relación sexual, es decir, que la cuestión es cómo justamente el vínculo amoroso se construye a partir de la ausencia de relación sexual. Entonces tenemos un primer momento en el seminario 20 donde dice justamente que el amor permite suplir a la ausencia de relación sexual. Es un primer momento, esa fórmula es conocida, fue comentada, no me atardo en ella, pero efectivamente luego va a introducir en el seminario 21 esta fórmula que me parece muy bonita, muy interesante, diciendo que justamente el amor es la división irremediable, aquella a la que no se puede remediar, lo que implica que mediar sería ya posible.
y justamente no es solamente irremediable, sino sin ninguna mediación. Y aquí cuando dice sin ninguna mediación, creo que él mismo cuestiona al amor situado en el registro fálico, es decir, ya que el falo permite hacer mediación, dar lo que no se tiene a quien no lo es la mediación fálica que justamente interviene en el amor. Y dice ya que no hay ninguna mediación, o sea que aquí Lacan creo que da un paso suplementario respecto del falo como lo que se intercambia en el amor, agregando entonces, es la conexidad de dos saberes, en tanto ellos son irremediablemente distintos, irremediablemente distintos. Cuando ello se produce, ello hace algo completamente privilegiado. Cuando los dos saberes se cubren, ello hace una sucia mezcolanza. Entonces, efectivamente está la conexidad de dos saberes, la conexidad no es la conexión, uno podría pensar que se trata de una conexión de dos saberes y no, la conexidad es una figura topológica que finalmente es muy simple, efectivamente, es este istmo que permite hacer un cuerpo de una sola parte, así se llama en topología, que es, digamos, lo distinto, es la figura que introducía en el artículo, de un archipiélago, digamos, ¿no? Las Canarias, por ejemplo, donde efectivamente no hay relación entre las islas. Aquí hay una relación, y la relación está establecida por justamente el hecho de una unión, digamos, entre estos dos, entre estas partes, digamos, que forman parte en realidad de una sola parte. Ahora, lo paradójico de esta cuestión es que volveríamos a introducir la idea de un todo, ¿no? Podríamos pensar que efectivamente estos dos cuerpos que buscan anudarse terminarían anudados, como tú lo decías, entonces volveríamos a encontrar en el amor un todo, hacer el todo, el famoso mito de los seres circulares de Aristófanes, ¿no es cierto?, en el banquete. Y Lacan, efectivamente, por supuesto, nos distingue, diferencia esto, diciendo que justamente estos dos saberes no se cubren, sino si hacemos un todo, estamos en la sucia mezcolanza del amor, y más bien lo que nos señala es que estos dos saberes son irremediablemente distintos, pero que efectivamente permiten, digamos, una conexidad que hace que algunos, yo decía significantes, porque me parece que es el elemento presente en el saber, conectan o hacen, digamos, resonancia con los saberes del otro partener. Pero lo dice, me parece, Lacan aún más bonitamente en la clase del 18 de diciembre de ese mismo seminario, de los no incautos yerran, cuando dicen que el partener en el amor no se elige por azar, sino que participa ahí el plus de gozar, ¿no? Es decir, que lo que se ama en el otro es su plus de gozar. Eso me parece muy bonito, porque efectivamente permite darle, digamos, un lugar al plus de gozar del partener que no sea justamente la cuestión del goce, que, como tú bien decías, es lo que la no relación sexual permite diferenciar, ya que no hay efectivamente un goce común, pero que a pesar de eso, justamente lo que permite hacer lazo es la condición, podríamos decir, del plus de gozar del partener. Y este punto por ahí resuena también con la fórmula que es muy conocida, que es de este seminario, este mismo seminario, cuando Lacan decía que un padre no tiene derecho al respeto y al amor si no está perversamente orientado, es decir, si no hace de su mujer un objeto pequeño. Es decir, que justamente este plus de gozar del padre, como siendo lo que permite hacerle poder ser amado y respetado, creo que también se transpone de alguna manera en el amor, diciendo que efectivamente el plus de gozar tiene allí una dimensión, es decir, poder amar al otro en lo que tiene de más singular, es decir, en lo que tiene como como condición de plus de gozar que lo hace amable. No es, ahora, una advertencia muy importante, podría resonar esto como un ideal analítico, como un ideal lacaniano del amor, ¿no? Creo que efectivamente no se trata de eso, creo que en ningún momento, en todo caso, en todas las referencias que Lacan hace, nada permite pensar esto, sino más bien creo que justamente, y es un punto que me interesaba también, es poder pensar que queda del amor, digamos, después del amor de la transferencia, después del amor de transferencia, después del amor justamente que la transferencia pone en juego, y qué puede hacer, digamos, un sujeto en el final de análisis y en el ultrapase, una vez atravesado justamente la experiencia del pase, respecto del amor. Entonces me parece que Lacan acá nos da una vía justamente donde pone en juego la cuestión del índice del amor, como
como lo decía Julio, me parece muy interesante, como signo de lo real, y efectivamente este amor no impide, al contrario, hace conexión allí donde, como lo dice Rilke de manera tan bonita, han aceptado la distancia infinita, los dos amantes que los separa, tendrán que aprender a amar esta distancia para poder percibir al otro. Es decir, no dice amar justamente al otro, sino amar la distancia infinita. Y creo que la distancia infinita es uno de los mejores nombres que yo he encontrado, en todo caso hasta ahora, de la no relación sexual, ¿no? Dicha, por supuesto, con el saber del poeta, digamos, de una manera mucho más poética. Así que bueno, me parece que efectivamente es una cuestión que permite pensar cómo, a pesar de la inexistencia de la relación sexual, puede haber un lazo entre dos seres una vez que han aceptado esta distancia infinita. Y creo que para esto efectivamente hace falta mucho recorrido en el análisis, ciertamente, o tener, digamos, este saber del poeta, en fin, que tenía Rilke. Bueno, muchas gracias. Quería responder también a Bettina, porque la jaculatoria, respecto de lo que señalaba respecto del caso de Patricia, la jaculatoria no es respecto de la interpretación de Patricia, estabas escondida, sino tiene que ver justamente con el anuncio del, si no me equivoco, el anuncio del hijo de transicionar cuando le dice tu hijo eres tú. Y tu hijo eres tú es la jaculatoria que justamente la deja perpleja a ella. Perfecto. Gracias. No se oye nada, ¿eh? Miriam, ¿estás hablando? No se oye. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias también a la biblioteca que ha organizado este espacio y a los tres autores que han accedido a hacer estos comentarios tan ricos de otro texto que no es el suyo. Bueno, pues nos despedimos entonces y será hasta otra celebración. Hasta otra. Hasta Gracias. otra.